exponer el ensayo CBR. El crecimiento del tráfico y peso de los vehículos que transitan por las vías principales de las ciudades y carreteras hace necesario de un amplio enfoque técnico en los estudios de los suelos para el diseño de pavimentos, acorde con las necesidades creadas por el aumento de las repeticiones de carga. Todo esto indica que es necesario adoptar estudios completos de las condiciones reales en las que se encuentra el suelo de la subrasante en el periodo del proyecto, para planificar una programación de trabajo en el periodo de construcción que permitan obtener una estructura que soporte las condiciones previstas durante su vida útil. La evaluación de las propiedades de resistencia in situ del terreno de cimentación empleando métodos directos siempre es deseada, pero frecuentemente estos son engorrosos y costosos, como los ensayos CBR in situ y de placa. Debido a esto se recurre a métodos indirectos tales como el CBR de laboratorio, ensayando la muestra en condiciones desfavorables que en muchos casos no logra representar con absoluta fidelidad las condiciones reales del trabajo. Uno de los ensayos más usados es el CBR, el cual es un índice empleado para expresar las características de resistencia y deformación de un suelo, estableciéndose en él una relación entre la resistencia a la penetración de un suelo y la que corresponde a un material de referencia. La mayor falla de los pavimentos flexibles se deben principalmente al desplazamiento, es decir, la falla al corte, de los materiales que componen las diferentes capas. Es por esto que se diseña basándose en los ensayos al corte. Se establece en este método una relación entre la resistencia a la penetración de un suelo y su valor relativo como base de sustentación de pavimentos flexibles. CBR es un suelo de carga unitaria correspondiente de 0.1 o 0.2 pulgadas de penetración expresada por ciento con su respectivo valor estándar. También se dice que se mide la resistencia del corte del suelo bajo condiciones de humedad y densidad del suelo controlado. En el ensayo permite obtener un número de relación de soportes también, que no es constante para un suelo dado, sino también se aplica también a la cual se encontraba el suelo durante un ensayo. El CBR se obtiene como un porcentaje de un esfuerzo requerido para hacer una penetración de 0.1 pulgadas de una muestra de un suelo también a un suelo requerido, que es también el mismo pistón que utiliza también para hacer la penetración de 0.1 pulgadas. Para determinar el CBR tiene una fórmula que es el CBR es igual a la carga unitaria de ensayo sobre la carga unitaria de patrón por 100%, por lo cual esta fórmula permite determinar el CBR, la carga, relación de la carga de penetración, que es de 2.54 milímetros, que es igual a 0.1 pulgadas, y sin embargo el valor de CBR para una penetración de 5.08 pulgadas, de 5.08 milímetros diré a 0.2 pulgadas es mayor. Dicho valor debe aceptarse al final del CBR. La finalidad del CBR es que mide la resistencia al esfuerzo cortante del suelo y para poder evaluar la calidad del terreno para la subrasante, su base y la base de pavimentos. Esto es uno de los parámetros necesarios obtenidos en los estudios geográficos previos a la construcción, como son los ensayos Proctor y otros análisis de granulometría. El ensayo CBR es uno de los ensayos más fundamentales e importantes para la construcción civil en el área de pavimentos, porque nos permite averiguar sobre la resistencia que puede tener ese pavimento ante los tipos de cargas. Cabe mencionar que no existen los únicos CBR, también existen diferentes tipos de CBR en función a la calidad del suelo. CBR de suelos inalterados, CBR de suelos remoldeados, CBR de suelos gravosos, CBR de suelos cohesivos poco nada plásticos, CBR de suelos cohesivos.
CBR consiste en determinar la carga que se debe aplicar a un pistón circular de 19.35 centímetros al cuadrado para introducirlo a una muestra de suelo. A través de este procedimiento se determina el índice de CBR mediante una gráfica que lo estaremos viendo en este instante, el esfuerzo versus la penetración, donde tenemos dos curvas, que sería la piedra picada y el suelo. Eso nos arrojaría una fórmula que sería CBR es igual al esfuerzo por el suelo es sobre esfuerzo por piedra picada por 100. También hacer mención a lo que se puede apreciar en esta imagen es que tenemos un ensayo de CBR in situ, donde tenemos a los materiales, al pesímetro, a la prensa manual y un puente que nos ayuda para colocar bien los equipos. Esto se coloca a la capa, donde nos puede determinar la resistencia potencial para realizar un pavimento flexible o si es rígido. En este caso he podido investigar acerca de los equipos del CBR, que se dividen en dos partes. Tenemos equipo del CBR para la compactación y equipo del CBR para la extensión. En los equipos del CBR para la compactación tenemos que se va a utilizar lo que son moldes cilíndricos de 7 a 8 pulgadas de altura y 6 pulgadas de diámetro. Se le va a acoplar un collarín de 2 pulgadas de altura y una base perforada. Se va a utilizar también moldes cilíndricos de 6 pulgadas de diámetro interior. A cada molde se le acopla un collarín de 2 pulgadas de alto y una base perforada. También se va a utilizar lo que es un martillo de 10 libras y una altura de caída de 18 pulgadas. Se va a utilizar un disco separador, como lo podemos visualizar ahí en esa imagen. Se va a utilizar lo que también es un cuchillo para enhesar lo que es el material al molde. Ahora, para los equipos del CBR para la expansión tenemos los siguientes. Para medir el hinchazamiento del material al absorber el agua, se va a utilizar los siguientes equipos. Tenemos como primer equipo el plato y el vástago. Esto quiere decir que el plato tiene perforadores a distancias iguales, como podemos visualizar en esta imagen. También se va a utilizar lo que es trípode y extensómetro. Esto quiere decir que para medir la expansión del material se le emplea un extensómetro con la aproximación de 0.001 pulgadas montado sobre un trípode. También tenemos pesas de sobrecargas. Solamente se emplea una pesa anular y varias pesas cortas. Para la expansión solo se va a emplear 3 moldes cilíndricas, solamente 3 moldes cilíndricas, nada más. La muestra es nueva. Esto quiere decir que no se debe utilizar la misma con la que se ensayó, con la que se realizó el ensayo de compactación. Y por último tenemos que se va a utilizar solamente 2 papeles filtros en cada molde, solamente esos 2 papeles filtros, nada más. Ensayo de compactación. Este sirve para determinar la máxima densidad seca y el contenido de humedad óptimo de un suelo. Este ensayo reproduce en forma aproximada la densidad que se obtiene en obra. El Proctor modificado es utilizado para pavimentos, ya que se aplica más energía de compactación que en el Proctor estándar. Paso 1. Se seca la muestra al aire libre. Una vez que esté seca, se tamiza por la malla número 4 y separamos unos 15 a 20 kilogramos. Paso 2. Luego dividimos el material en 4 partes para aplicar el ensayo. Paso 3.
Tomamos el material seco y se le agrega agua. 4%, el 8%, el 12% y el 16% de agua del total del peso de la muestra. Y lo revolvemos para lograr una uniformidad en humedad, dando un indicador que está lista para realizar el primer punto de compactación. Paso 4. Agregar en el molde cilíndrico una pequeña capa de suelo. Dar 25 golpes con el martillo en forma circular, repitiendo el proceso con 5 capas. Paso 5. Sobre la mesa de trabajo se coloca una bolsa de yute, no de papel porque este absorbe el agua, y se le saca la corona del molde. Con ayuda de una espátula y un cuchillo se procedió a enrasar al respectivo pesaje de esta muestra. Paso 6. Si aparece una piedra grande que deje vacío al enrasar, se saca y se rellena. Esto se asemeja al trabajo que hacen los ayudantes del maquinista en el campo limpiando el paso de las piedras grandes. Paso 7. Al retirar el anillo en cada uno de los 4 moldes, con un cuchillo se corta la muestra al ras con el borde. Una vez pesado, se sacó muestra para hallar el contenido de humedad y se colocó en cápsulas de aluminio. Paso 9. Se deja 24 horas en el horno para así poder calcular el contenido de humedad. Paso 10. Con este contenido de humedad determinamos la densidad seca a partir de la densidad húmeda. El número de moldes a compactar dependerá en medida de los vacíos del suelo, ya que si los vacíos se llenan de agua, pueden disminuir en el peso de la última probeta con relación a la anterior. Posterior a ello, se va a realizar la expansión del material con los siguientes pasos. Paso número 1. Tomamos material seco que no puede ser el mismo que se utilizó en el ensayo de compactación en el Proctor y lo pesamos. Para ello tenemos que tomar la lectura. Luego cogimos ese material que pasa por la malla número 4, que en este caso se utiliza para suelos finos, y se le agrega el contenido de agua necesaria para que obtenga la máxima densidad seca, y lo revolvemos con el cucharón y con la mano para lograr uniformidad. Paso número 2. Se coloca una pesa en la base y luego un papel filtro, el cual para luego poner el suelo en 5 capas y compactar con los golpes que le tocan por anillo. No debemos olvidar que son 55 golpes por capa. Paso número 3. Luego se excava y se retira el anillo superior y se enrasa hasta dejar una superficie lisa. Paso número 4. Se coloca un papel filtro sobre la superficie enrasada y se coloca la base metálica perforada y se voltea la muestra. Paso número 5. Sobre la superficie libre se coloca otro papel filtro y se montará el platillo con el vástago fijo. Paso número 6. Sobre el platillo se colocarán las pesas de plomo. Estas representan el peso de las capas superiores del pavimento. La sobrecarga mínima es de 10 libras, equivalente a un pavimento de 5 pulgadas de espesor. Paso número 7. El trípode con el cuadrante medidor de deformaciones se coloca sobre el canto del molde y se ajusta el vástago de la placa perforada. Se registra la lectura de la esfera y se quita el trípode. Paso número 8. Con las pesas de sobrecarga se sumergen los moldes en un tanque de agua. Se coloca el trípode con el extensómetro montado y se deja en saturación por 4 días. Se anotan las lecturas para controlar el hinchamiento cada 24 horas. Paso número 9. Después de sumergir la muestra durante 4 días, se debe drenar esta secándola y posteriormente volteándola y sujetando el platillo y las pesas durante 15 minutos. Paso número 10. Se remueve el disco, las pesas y el papel filtro y se pesan las muestras. Luego de realizado el sumergimiento para la expansión, se procederá a hacer el ensayo del CBR con los siguientes pasos. Primer paso. Se coloca de nuevo los sobrepesos sobre la muestra saturada. Segundo paso. Se coloca la muestra sobre la plataforma de prensa del CBR.
La muestra debe estar alineada con el pistón. Se levanta la plataforma por medio del gato hidráulico hasta que el pistón esté en contacto con la muestra y se le esté aplicando una carga de aproximadamente 10 libras. Después, se vuelve a colocar en cero el indicador de carga, asimismo también el extensómetro. Tercer paso. Se aplica la carga por medio del gato hidráulico de la prensa del CBR a una velocidad de 0.05 pulgadas por minuto. Se toma la lectura de las cargas aplicadas a 0.025, 0.050, 0.075, 0.1, 0.3, 0.4 y 0.5 pulgadas de penetración del pistón. Cuarto paso. Se coloca la muestra de prensa del CBR y se le toma la muestra de humedad alrededor del orificio dejado por el pistón. Quinto paso. Para sacar la muestra del molde, se usa el extractor de muestras con la placa de 6 pulgadas de diámetro. Continuando con el ensayo de CBR, ingeniero, permítame brindarle un cordial saludo. A continuación le mostraré un ejercicio con datos obtenidos de un laboratorio. Para el cálculo de CBR, lo primero que necesitamos son los datos de compactación. Para ello se realizan 3 ensayos. El primer ensayo será de 55 golpes, para el segundo ensayo será de 26 y 12 será para el tercer ensayo. Tenemos una sobrecarga de 4530 para cada ensayo. El peso del suelo húmedo más el molde para el primer ensayo tenemos de 7172. El peso del molde para el primer ensayo tenemos 3592. Enseguida pasamos a calcular el peso del suelo húmedo, que será peso del suelo húmedo más peso del molde menos el peso del molde, que será 7172 menos 3592 es igual a 3580. Como tenemos acá, a continuación tenemos el volumen del molde, que será 2015. Con ello pasamos a calcular la densidad húmeda. La densidad húmeda se calcula de la siguiente manera. Será peso del suelo húmedo sobre el volumen del molde, que será 3580 sobre 2015, obteniendo un resultado de 1.777 gramos sobre centímetro cúbico. Y así se calcula de la siguiente manera para los dos siguientes ensayos que faltan. Enseguida pasamos a calcular el contenido de humedad. Para los 3 ensayos tenemos peso de suelo húmedo más tara 427.3, peso de suelo seco más tara 366.3. Pasamos a calcular el peso del agua. El peso del agua se calcula peso de suelo húmedo más tara menos peso del suelo seco más tara, que será 427.3 menos 366.3, obteniendo un resultado de 61.01 gramos. Luego tenemos el peso de la tara, que es de 34.5. Asimismo, calculamos el peso del suelo seco, que será peso de suelo seco más tara menos el peso de tara, que será 366.3 menos 34.5, que nos da un resultado de 331.85 gramos. Enseguida pasamos a calcular el contenido de humedad. El contenido de humedad se calcula de la siguiente manera: peso de agua sobre peso del suelo seco por 100. Sería 61.01 sobre 331.85 por 100, obteniendo un resultado de 18.38%. Y la densidad del suelo seco será densidad húmeda sobre 1 más contenido de humedad sobre 100, teniendo los datos 1.777 sobre 1 más 18.38 sobre 100, obteniendo un resultado de 1.501 gramos sobre centímetro cúbico. Después de haber realizado esos ensayos, pasamos al ensayo de expansión. El ensayo de expansión
se hace de acuerdo a las lecturas, a la lectura dial, que nos da en milímetros. La primera lectura será de 0, la segunda lectura será de 0.09, la tercera lectura será de 0.12, la cuarta lectura será de 0.12 y la quinta lectura será de 0.12. El factor de hinchamiento se calcula de la siguiente manera. Será 0, para el primero es 0% por el mismo valor 0 que tenemos en la lectura. Para el segundo será de 0.071. Para el tercero será de 0.024. Para el cuarto y quinto será de 0, el factor de hinchamiento. Ahora, el porcentaje de expansión se calcula L menos L1 sobre 127%, ¿no? L2 será 0.12 menos L1, que es 0 sobre 127%, que para el primer ensayo es de 0.09%. Para el segundo ensayo tenemos un porcentaje de expansión de 0.11 y para el tercer ensayo tenemos un porcentaje de 0.09%. A continuación pasamos al ensayo de carga de penetración. Sabemos que el área de pistón es de 3 pulgadas, ¿no? Tenemos la penetración 0.025, 0.050, 0.075, 0.1, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.45 y 0.50. Acá tenemos la carga tipo 6, 20, 33, 44, 62, 77, 97, 112, 116 y 119. La carga que nos dan de laboratorio en libras tendremos 26.1, 153.7, 272.2, 372.5, 536.6, 673.3, 855.6, 992.4, 1028.8 y 1056.2. Y para calcular la sobrecarga será 26.1 sobre el área del pistón, que es 3 pulgadas. Entonces tendremos 8.7, que es el resultado en libras sobre pulgada cuadrada, y así se va haciendo para cada ensayo, ¿no? Como también se hace para la carga de 26 golpes y para el ensayo de 12 golpes. Se hace el mismo procedimiento obteniendo estos resultados. Después de haber obtenido este cuadro con los resultados, pasamos a graficar lo que son las curvas de penetración. Esta sería para lo que es de 55 golpes. Esta sería la curva de penetración para 26 golpes y esta sería la curva de penetración para 12 golpes. Enseguida pasamos a ver lo que es la curva de densidad de CBR, ¿no? La máxima densidad seca al 100% nos dice que es de 1.50 y la densidad seca al 95% es de 1.43. Entonces, obteniendo acá en el gráfico 1.5, nos vamos a dar cuenta que está acá y trazamos una línea horizontal hasta chocar con la curva y bajamos con una línea vertical. Bajamos con una línea vertical y entonces nos dice que el CBR va a ser de 12.5%. Asimismo hacemos con 1.43. Encontramos 1.43 y trazamos una línea horizontal hasta chocar con la curva, y una vez que chocamos con la curva bajamos con una línea vertical que nos dice que el porcentaje de CBR va a ser de 10.53. Continuando con la exposición, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Empezando por las recomendaciones. Del ensayo Proctor, en forma general se recomienda
Es de vital importancia tener conocimiento previos en los siguientes ensayos y normas, como son la granulometría, contenido de humedad, la norma MTC 132. Asimismo, otra de las recomendaciones es: la muestra debe estar completamente saturada para obtener el verdadero valor del CBR. El apisonado debe ser de manera uniforme para evitar el error en la compactación. Las lecturas en balanza deben ser realizadas por 2 o más personas para obtener un resultado más preciso. Del ensayo Proctor modificado se concluye: el óptimo contenido de humedad de la muestra de suelo en estudio es de 14.36%. La máxima densidad seca con un Proctor modificado de 95% es de 1.82 gramos sobre centímetros cúbicos. El espesor de las capas del pavimento está en función del CBR. De la gráfica de máxima densidad seca y CBR se ha obtenido el CBR de diseño, que para nuestro caso es el siguiente: para 1 pulgada 10.87%, para 2 pulgadas 36.23%. Como la diferencia entre estos valores es grande, es necesario realizar el ensayo nuevamente. Gracias.